Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos, día martes, me acabo de dar cuenta, 23 de marzo, de manera que hoy hace un año que el canal de YouTube de la iglesia empezó a programar para acompañar, realmente acompañar y formar y mantener la comunidad de la iglesia cuando se nos venía una cuarentena primero, una pandemia después, y acá seguimos un año nuevo. Feliz año nuevo sería este, es el primer día de año. De esto que ha sido una bendición del Señor, permitirla aprender y poder tener la comunicación de la iglesia y de muchísimas otras personas que no son de nuestra iglesia, de otras iglesias, de otros lugares, de otros países. Gracias a Dios por esta posibilidad y la comunión que eso ha significado. Y este es el tiempo de la Biblia. Ya nos han dicho que va a haber un cambio después del 5 de abril de horario, pero por ahora estamos acá y por la gracia de Dios seguimos abriendo la Biblia. Continuando lo de ayer, nos fuimos al Antiguo Testamento, bien a la punta, al libro de Génesis, donde empezamos a buscar los pactos de Dios. Los pactos que hizo Dios a lo largo de la Biblia, por lo menos vamos a ver ahora los del Antiguo Testamento. Es un tema interesante, sí, ver bien algunos de los pactos. Después hay tratados que ha hecho Dios con personas, con su pueblo, ¿no? Pero el pacto era una figura muy importante en el mundo antiguo. Eran las constituciones, eran la forma de relacionarse, eran las formas de no matarse, de no entrar en guerra por solo mirarse, sino poder hacer un pacto para poner condiciones de lo que se esperaba de unos y de otros, ¿sí? Y bueno, acá tenemos en la palabra los pactos de Dios, y también encontramos, a ver si lo podemos recuperar al leer hoy, la importancia que Dios le daba al pacto que hacía con algunas personas y con el pueblo ya, para que pudiera haber una convivencia, ¿no? En el caso de Dios era para poder contar con la bendición de Dios, que era tan importante, ¿sí? Pensando en ese momento, en esas personas que estaban pasando las primeras experiencias, algunos muy importantes en su vida, como la de Abraham, que fue llamado por Dios, desde Ur de los Caldeos, de la tierra de los Caldeos, subir y después empezar a bajar a la tierra de Canaán, de manera que algunos cambios, encontrarse con Dios es hacer cambios fundamentales, ¿sí? Miren lo que sale de estar leyendo los pactos. Y la primera cosa que tenemos que tomar en cuenta es que para Dios era muy importante hacer esos pactos, porque en algunos casos, volvamos ayer rápidamente, los dos primeros fueron incondicionales. Vimos ayer el de Noé, ese era incondicional, no le pedía nada, le decía que arranque con un nuevo mundo a Noé y a su familia, importante, marcamos eso, y que comience, que le daba la tierra, que le daba los animales. Y Abraham, el primer pacto de Abraham también era incondicional, porque Dios le estaba entregando la tierra, lo había hecho ir a hacer esa recorrida, que por ahí encontramos la palabra peregrinando, y entonces Dios le iba a dar más indicaciones, por eso que no hay un solo pacto con él, sino ayer vimos el segundo también. Ahora, el segundo ya era condicional, ya ahí Dios le estaba dando indicaciones. Volví a mirar porque no me acordaba en cuál de los dos. Los que vimos fueron Génesis 9, el de Noé, Génesis 15 y 17, los dos pactos con Abraham. Yo digo, ¿en cuál de los dos le dijo
todo lo que le iba a pasar a ese pueblo que Dios estaba empezando. Y ya ni me acordaba, era en el 15. En el 15, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros. Le da en la primera vez que Dios hace ese pacto en el 15, anteriormente cuando lo llamó, le dio indicaciones para que él se trasladara, dejaba su tierra. Pero acá en el capítulo 15 de Génesis es donde Dios usa la palabra pacto. Yo hago un pacto, yo hago un contrato con vos. Entonces, los dos primeros, el de Noé y el primero, son incondicionales. Pero ya ahora el segundo, que vimos ayer, el del capítulo 17, es un pacto condicional, porque ahí es donde habíamos visto que había puesto, a ver si lo tengo acá todavía, en el 17, que lo había puesto como padre de multitud de naciones. Le estaba anunciando algo que no sé si llegó Abraham a tomarlo, a darse cuenta, si todavía no tenía un hijo, así que muchas veces Dios ha hablado a personas que no podían ni sospechar lo que Dios les estaba pidiendo, lo que tenía Él en su propósito. Y sin embargo, estaban preparados. Por eso todo lo que formatea nuestra mente, a veces, sobre todo viniendo de la palabra de Dios, a veces no lo entendemos. Y después de mucho tiempo podemos darnos cuenta, Dios me estaba guiando hacia ese propósito, y ahora entiendo el propósito de Dios. Bueno, todo eso les pasaba a estos grandes de la historia. Padre y madre, padre de multitudes y padre de naciones, los dos con propósito de Dios. Ya lo dijimos eso ayer. Bueno, y ahora nos tenemos que ir al Éxodo, porque seguimos, porque Dios fue avanzando y porque pasaron tantas cosas, ¿no? Tantas cosas en la historia que tenemos en Génesis. Ya buena parte, ya la hemos recorrido, Génesis. Bueno, ahora estamos en Éxodo. Y realmente el pacto llamado pacto sinaítico, el pacto del Sinaí, lo tenemos en el capítulo 19. ¿Cuántas cosas pasaron antes? A lo mejor en algún momento podemos leer, así, no vamos a leer el Éxodo completo porque es tremendamente largo, pero sí leer una parte, ¿no? El tiempo de la esclavitud, bueno. Pero nosotros tenemos el Éxodo desde el momento en que Dios llama a Moisés, en que Moisés no quiere, en que lo convence, y estamos acá llegando yo busqué a ver dónde empezaba el recorrido, el camino hacia Canaán, ¿no? Y el Éxodo lo tengo ahí en el capítulo 12, y fíjense que el pacto aparece en el capítulo 19, de manera que ahí tenemos primeras indicaciones que da Dios, y después en el 14 les va diciendo lo que Él va a hacer para permitir la salida, o para hacer más difícil la salida, ¿no? En el 15, cántico de Moisés, y ya empiezan a caminar hasta que después tenemos en el capítulo 17, y fíjense que estamos caminando hasta el 19, es donde el Señor le dice a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. ¿Sí? Ya estaban caminando hacia el cruce del Mar Rojo. Pero ya Dios estaba asegurando la escritura de eso. Y hoy la vamos a encontrar después en lo que vamos más adelante. Y en el 19, en el capítulo 19, ya nosotros tenemos, y empiezo a leer. Son 5 capítulos. Vamos a ir leyendo algunas cosas en la medida en que nos dé nuestro tiempo. Dice, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Fíjense qué cuidadoso, estamos en la parte de la histórica de la palabra, donde nos dice eso 3 meses después de haber salido.
Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte. Así que si Darío nos pone un mapita para tener una idea más o menos de dónde salieron de Egipto, tocaron, ahí estaba, miren, ahí está, lo tenemos en inglés, en Egipto. Allí cruzaron y tocaron, se considera que cruzaron por la parte más angostita de ahí del Mar Rojo, del Red Sea, que lo tenemos ahí, y comenzaron a recorrer por el borde. Acá en el mapa se nota que los dos primeros lugares que están mencionados en la palabra están con signos de pregunta, porque no hubo ningún cartógrafo que hiciera el mapa exacto, ¿no? Y hacia el sur, casi en la punta del desierto de Sinaí, es donde se considera alguno de esos lugares donde uno de esos montes, supongo, debe haber sido el monte Sinaí. Fíjense que no estaban tan lejos, ¿no? Arriba de todo estaba Canaán. Sin embargo, la tosudez, la falta de obediencia verdadera hizo que estuvieran 40 años. Este fue el paisaje que durante 40 años, todo el Éxodo y los otros libros también, y el Deuteronomio, fueron los recorridos, pero fue también la escuela que tuvo este pueblo. Bueno, vamos al 19, seguimos leyendo. Después de partir se internaron en el desierto de Sinaí y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Ahí me vino toda la película de Moisés, ¿no? Ese que fue salvado por una hermanita para que Dios lo llevara al palacio de Faraón y se educara como el hombre más capacitado del pueblo de Israel, para todo el propósito que Dios tenía. Entonces subió Moisés para encontrarse con Dios y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, poema, yo lo tengo acá como un poema, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. No sé si esta es la más hermosa de las figuras del lenguaje usadas en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento, pero es maravillosa. Los traje hacia mí, no hacia el lugar, hacia mí, como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Todas las naciones que rodeaban eso eran paganas, idólatras, entregaban a sus hijos en sacrificio, ¿sí? Pero Dios les dice, les promete, será mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Y miren este aparte, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Yo siento de que esto es mensaje del Señor para la iglesia siglo XXI. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí, la iglesia de Jesucristo, un reino de sacerdotes y una nación santa. Así lo entendió Pedro, que dice muy parecido a esto en 1 de Pedro capítulo 2. Seguimos. Comunícales esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerle todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz. Cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés le llevó al Señor la respuesta del pueblo. Moisés subía, bajaba, subía. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. ¿Nos damos cuenta? No solo estaba usándolo, estaba protegiéndolo, protegiéndolo
como líder de esa terrible travesía. Ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Esto es precioso. Diles que laven sus ropas. Delante del Señor hay que estar limpito. Y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrá subir al monte cuando se oiga el toque a lo largo de la trompeta. ¿Era Dios muy duro? Una vez le escuché decir a nuestra amiga Elsa Guaitima, era un pueblo de esclavos, no estaban educados, no habían pasado por ninguna escuela, esta fue la mejor escuela, esa travesía. Dios los trataba como a hijos que había que ser muy duros para que entendieran. Por eso a veces nos choca este tipo, en un tiempo en que hay que dejar a todo el mundo que haga lo que quiera, que piense como quiera, pero lo estaba diciendo un Dios justo, un Dios que era un ejemplo, un Dios que tenía palabra, y no como pasa a veces dentro de las casas. Bueno. Seguimos, más indicaciones del cerco en cuanto a Moisés bajó del monte, consagró al pueblo y ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo, prepárense para el tercer día, absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudió violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés. Le habrá dicho, Señor, estamos todos preparados, purificados. Y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dice, baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Palabra dura. Nunca olvidemos que el Señor tiene verdadera autoridad. El Moisés le dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte, pues tú mismo nos has advertido. El Señor le respondió, baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes, y de nuevo repitió lo mismo. Llegamos al capítulo 20. Yo no creí que íbamos a leer los mandamientos en estos programas sobre los pactos de Dios. Pero resulta ser que los mandamientos están dentro de ese gran día y de esos grandes días de que Dios informó, no solo con versículos solo, de que este era el pacto que hacía con ellos. Así que nos toca leer los mandamientos. Dios habló y dio a conocer estos mandamientos. Lo que me refiero es que todavía no apareció la palabra pacto, Dio estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas dioses además de mí. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios
celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por lo contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas de ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en ellos, y que descansó al séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Solo paro acá, pero el día que empezaron a abrir shoppings y supermercados, todo el día domingo, fue una gran señal de que el hombre se había separado de los mandamientos de Dios. Entre otras cosas, pero ¿se dan cuenta? La cantidad de texto para darle importancia a aquello que Dios había hecho para bien de ellos, para bien de ellos. Bueno, sigue, honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Fíjense qué mandamiento, este es el mandamiento con promesa, larga vida te da Dios. O sea, todo lo que Dios estaba guiándolos para que obedezcan, pero a la vez les estaba mostrando que era bueno para ellos esto. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que pertenezca. Terminó el Señor. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonido, de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. Se me ocurre que debe ser el momento que más temor de Dios tuvo el pueblo. Después vamos a seguir leyendo. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Acá fue un exégeta, Moisés fue y les explicó lo que significaba eso que el Señor estaba diciendo y haciendo. Ser duro, pero era por amor, y lo que estaba pidiendo era el temor reverente, no el miedo, el temor reverente. Bueno, acá hay indicaciones para hacer un altar, si no, no voy a llegar para nada. Y después viene acá, que después están también en Deuteronomio, porque las leyes vienen después, pero acá es como que si Moisés escribió esto, lo hizo escribir primero, leyes con respecto a los esclavos. Bueno, son tan llamativas, de muchas cosas prácticas. Después en el 20, este es el 21, después en el 22 hay muchas cosas de relaciones personales, de las relaciones sociales, bueno, muchas cosas. Había alguna cosa que leí así rápidamente con respecto a los animales que tenían. Si tu toro tenía la maña de cornear y su dueño le conocía esa maña pero no lo mantuvo amarrado, tendrá que pagar por el animal muerto con un animal vivo, pero podrá quedarse con el animal muerto. Son leyes de
de un amoroso padre que enseña a sus hijos a cómo vivir bien. Bueno, 22, protección de la propiedad. 23, acá ya están por primera vez. Después van a volver a estar estas leyes, porque seguramente los que fueron juntando estos pequeños documentos después lo armaron como pudieron, ¿eh? La Torá del pueblo de Israel, el Pentateuco nuestro. Leo un poquito en el 21, del 21 del capítulo 22. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también fuiste extranjero. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que atenderé su clamor. Si alguno de ustedes presta a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. Es maravilloso. Yo creo que la jurisprudencia del mundo debía haberse hecho en base al Antiguo Testamento, y posiblemente, yo no lo sé, pero la ley romana fue la base para todo el mundo, y supongo que a la ley romana habrán influido con el paso de los tiempos las leyes del cristianismo. Muy bien, siguen de justicia, de misericordia, y llegamos al capítulo 24, nos falta poquito, a ver si llegamos. También le dijo el Señor a Moisés, sube al monte a verme, junto con Aarón, Nadab, Abiú, 70 de los ancianos de Israel. Ellos se quedarán a cierta distancia, solo tú, Moisés, podrás acercarte a mí. El resto, vuelve a lo mismo. Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor. Así que el 20, el 21, 22, 23. Y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Gloria sea a Dios por ese día que fueron honestos. Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. No escribió todo ahí el Pentateuco, pero sí debe haber escrito desde el capítulo 20, que hay todo lo de las leyes estas que el Señor le acababa de dar. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran, miren qué lugar, a los jóvenes, qué dato, para que ofrecieran sacrificio, holocausto, sacrificio de comunión. En la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones, la otra mitad la roció sobre el altar, les estaba enseñando sus ritos. Entonces tomó el libro del pacto, la traducción, llama el libro del pacto, al haber copiado todas esas indicaciones que el Señor les había dado desde el 19, 20. Lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella. Fíjense qué escena, no solo de palabras, sino solo figurada. Ahí fue una representación de rociar al pueblo con la sangre de esos animales que habían sido consagrados al Señor. No puede haber habido nada más solemne, solemne, y de esas cosas que contraen en la mente, el corazón y todo el ser, y el espíritu, todo el ser interior. Tomó la sangre, roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Es para no respirar, no respirar ante todo esto. Solemnidad del Señor, de hacerles entender, vivir, sentir, meter en la cabeza y en los espíritus lo que Él les daba ser un pueblo, los iba a llevar a su tierra. Estaba pidiéndoles obediencia.
y hacía con ellos un pacto, un contrato real, como se hacía entre los reyes en aquel tiempo. Bueno, quedamos acá, hicimos uno solo, pensé que íbamos a hacer 3 hoy, hicimos uno solo. Bueno, hay que leer de vez en cuando, ¿eh? De vez en cuando. Esta es una invitación para leer el libro de Éxodo. Y leer esto y ponernos delante del Señor cada día diciendo, Señor, hago un pacto con mi vida, porque el gran pacto lo hizo Jesucristo mucho tiempo después. Cerramos la Biblia, nos encontraremos, seguimos buscando cada vez más del Señor, y está toda la información para que todos los nuevos bautizados y para todos los que nunca han hecho estudios con la Biblia, ver realmente todo lo que el Señor quiere de sus discípulos, el plan maestro del discipulado cristiano, que estamos haciendo saber por todos los medios. Que Dios los bendiga, nos encontramos mañana otra vez.